Eran las 3:17 de la madrugada en la mansión de los Harrington. El llanto de las gemelas era desgarrador. Camila, en Albornoz de Cachemira, vagaba como un fantasma. Había probado todo: cunas de diseño, nanas, lavanda de Provenza. Nada funcionaba. Solo Valeria, la sirvienta que ese día había llegado una hora antes de su turno, a las 6 de la mañana, pero parecía calmar momentáneamente a las niñas. Pero esa tarde, todo cambió. La cita de spa de Camila se canceló. A las 4:32 de la tarde, regresó antes a casa. Un silencio extraño, aterrador, reinaba. Al asomarse al cuarto, contuvo el aliento. Allí estaba Valeria, dormida en la mecedora, con una gemela en cada brazo. Las tres respiraban al unísono, en una paz profunda que ningún medicamento caro había podido lograr. Y lo que sucedió después fue increíble. Antes de contar esta historia, nos interesa saber desde qué lugar nos escuchan y ven. Déjalo en los comentarios, que no enorgullecen y llenan de amor. El llanto era una constante en la casa de los Harrington. No era un llanto cualquiera. Era un sonido agudo, desgarrador, que parecía rasgar la seda de las cortinas, empañar el cristal de las lámparas de Swarovski y helar el mármol pulido del suelo. Era el llanto de dos bebés gemelas, Emma y Sofía, de apenas 6 meses, que se negaban a encontrar consuelo en el sueño. Ese sonido, noche tras noche, se había convertido en la banda sonora de la desesperación de Camila Harrington. Los bebés de la mujer rica no dormían, hasta que la sirvienta hizo algo que lo cambió todo. Camila, envuelta en un albornoz de cachemira que costaba más que el sueldo mensual de la mayoría de la gente, se apoyaba contra el marco de la puerta del nursery, con los ojos inyectados en sangre. Había probado todo: cunas de diseño escandinavo con sistemas de vibración ultrasuaves, proyectores de auroras boreales en el techo, nanas profesionales con voces de ángeles, difusores de aromas con lavanda orgánica del sur de Francia. El doctor Evans, su pediatra de cabecera, recomendado por las élites de la ciudad, había recetado jarabes con nombres complicados, gotas homeopáticas importadas de Suiza y un estricto régimen de alimentación que más parecía una fórmula química que leche materna. Nada funcionaba. Solo el arrullo constante de Valeria, la nueva sirvienta, parecía calmar, aunque fuera momentáneamente, la tormenta interior de las niñas. Valeria era una mujer joven, de unos 25 años, con una quietud que desentonaba con el bullicio de la mansión. Llevaba apenas 3 semanas trabajando allí, y sus manos, aunque hábiles y eficientes, tenían una suavidad innata, una calma que transmitía. Camila, en su agotamiento, la veía como un mal necesario, una solución temporal mientras encontraba una verdadera solución. ¿Qué podía saber una muchacha de un pueblo remoto sobre la crianza de unas herederas? Aquella tarde, sin embargo, el destino tenía planeado un giro. La cita de spa con las otras mujeres de la junta directiva de la fundación benéfica de su marido se canceló a última hora. El masajista tailandés había enfermado. Camila, irritada por el cambio de planes, decidió regresar a casa. No esperaba encontrar paz, sino sumergirse de lleno en el caos habitual con una copa de vino en la mano. Condujo su Range Rover blanco por la larga avenida arbolada que llevaba a la verja principal de su casa. La propiedad era imponente, una estructura de cristal y acero diseñada por un arquitecto de renombre, fría y perfecta como una escultura de hielo. Al aparcar, notó algo extraño, un silencio inhabitual. No se escuchaba el llanto. Un escalofrío de pánico, irracional y visceral, le recorrió la espalda. ¿Estarían bien? ¿Había pasado algo? Entró con la llave, descalzándose en el recibidor. El silencio era denso, casi palpable. No era el silencio vacío de una casa deshabitada, sino uno pleno, cargado, como el eco de una melodía recién terminada. Su corazón comenzó a latir con fuerza contra sus costillas. Caminó sobre la alfombra persa del corredor principal. Sus pies desnudos
no hacían ruido. La puerta del nursery estaba entreabierta. Se asomó y el aire se le cortó en los pulmones. Allí, en la mecedora de estilo vintage que ella misma había elegido en una subasta en Milán, estaba Valeria. Su cabeza, coronada por una sencilla coleta, reposaba contra el respaldo, los ojos cerrados. En cada brazo, acurrucadas contra su pecho, Emma y Sofía dormían. Dormían de una manera que Camila no recordaba haber visto nunca. Sus pequeños cuerpos estaban completamente relajados, las mejillas sonrosadas y tibias, las bocas entreabiertas en una suave o de paz. Una manita de Emma agarraba el hilo desgastado del jersey de Valeria, como si fuera un ancla. La respiración de las tres era un ritmo sincronizado, un susurro melodioso que llenaba la habitación. Camila se apoyó en la pared, sintiendo cómo las lágrimas, silenciosas e inesperadas, comenzaban a recorrer sus mejillas. No eran lágrimas de alegría, sino de una conmoción profunda, de un entendimiento brutal y tardío. No había proyectores, ni nanas, ni jarabes milagrosos, no había vibraciones ni luces tenues, solo había esto, un cuerpo cálido, un latido constante, un abrazo que lo envolvía todo. Esa fue la primera revelación. El amor, lo que les faltaba a sus hijas, no era un medicamento, era amor. Ella, Camila Harrington, la mujer que lo tenía todo, no había sido capaz de darles eso. Lo había externalizado, empaquetado, medicalizado. Se vio a sí misma, fría y distante, midiendo mililitros de leche con cronómetro en mano, cambiando pañales con guantes de algodón, leyendo blogs de crianza en su iPad en lugar de mecerlas contra su piel. La culpa le golpeó el estómago con la fuerza de un puño. Permaneció allí, observando, durante 10 minutos que se sintieron como una eternidad. Observó la cara serena de Valeria, las sombras de sus pestañas sobre sus pómulos, la sencillez de su ropa. Observó la paz absoluta en los rostros de sus hijas. Era un cuadro de una belleza tan humana, tan raw, que le partía el alma. Decidió no interrumpir. Retrocedió en silencio, con un nuevo sentimiento brotando entre la culpa, una gratitud inmensa, humilde y abrasadora. Bajó a la cocina, todavía temblorosa. Preparó 2 tazas de té de manzanilla, una para ella y otra para Valeria. Quería agradecerle. Quería, de alguna manera torpe, empezar a enmendar su error. Mientras el agua hervía, su mirada vagó por la cocina impecable y cayó sobre el pequeño organizador de plástico donde Valeria guardaba sus cosas personales, un cuaderno con una flor prensada en la portada, un bolígrafo y una pequeña libreta de direcciones. Y ahí, sobresaliendo ligeramente, estaba el frasco. Era un frasco pequeño de plástico blanco, de esos que se usan para las muestras médicas. No tenía etiqueta. La curiosidad de Camila, siempre presente, se avivó. ¿Qué sería? ¿Algún suplemento? ¿Una medicina para ella? Lo tomó. Era ligero. Lo agitó suavemente cerca de su oído. Sonó a pastillas pequeñas. En ese momento, escuchó pasos suaves en la escalera. Guardó el frasco rápidamente en el bolsillo de su albornoz, sintiendo una punzada de culpabilidad por fisgonear. Valeria apareció en el umbral, con Sofía en brazos, que comenzaba a agitarse suavemente, despertando. «Señora Camila, no esperaba verla. Llegó temprano», dijo Valeria, con su voz suave, un poco avergonzada. «Sí, la cita se canceló», respondió Camila, intentando sonar normal. Vi que las niñas dormían». «Gracias, Valeria. De verdad». La emoción le quebró la voz. Valeria bajó la mirada. «Solo les canté una canción que me cantaba mi abuela. Nada del otro mundo. Es el mundo entero para ellas esta noche», susurró Camila. «Toma, te preparé un té». Mientras Valeria tomaba la taza con mano libre, Camila notó cómo la joven observaba el organizador sobre la encimera, justo donde había estado el frasco. Una sombra de preocupación, rápida como un relámpago, cruzó su rostro.
Luego desapareció, reemplazada por su habitual expresión serena. ¿Todo bien, Valeria?, preguntó Camila, intentando leer detrás de esos ojos oscuros. Sí, señora, todo bien. Solo estoy un poco cansada. Su sonrisa fue breve, forzada. La tensión, entonces, hizo su primera aparición sutil. Ya no era solo la tensión del llanto y el insomnio. Era otra, una que nacía de un frasco sin etiqueta y una mirada fugaz de inquietud. Las semanas siguientes fueron un tira y afloja emocional para Camila. Por un lado, un paraíso newfound. Las niñas dormían, no toda la noche, pero sí largos tramos, profundamente. La casa se había transformado. El sonido del silencio era una sinfonía. Camila, impulsada por el remordimiento y la epifanía, empezó a involucrarse. Aprendió a mecer a Sofía hasta que se dormía contra su hombro. Descubrió que a Emma le encantaba que le acariciasen la espalda con movimientos circulares. La casa de cristal empezó a llenarse de calor, de arrullos, de risas cansadas pero genuinas. Valeria era el ángel que había hecho posible todo eso. Camila le aumentó el sueldo, le compró ropa nueva, le dio las tardes libres, pero no podía sacarse de la cabeza el frasco. Lo había escondido en su joyero, un objeto discordante entre diamantes y perlas. Lo observaba a diario. ¿Qué era? ¿Por qué Valeria lo escondía? ¿Era algo inocuo o había algo más? Una tarde, mientras Valeria salía a hacer un recado, Camila entró en la pequeña habitación de servicio donde dormía la joven. Era austera, limpia, con pocas pertenencias. Sintiéndose una intrusa, una traidora, buscó. No encontró nada extraño, solo ropa, unos pocos libros y una foto desgastada de una mujer mayor con su misma sonrisa tranquila. Su abuela supuso la culpa por desconfiar de la mujer que le había devuelto la cordura, la asaltó de nuevo. Está volviéndose paranoica, el estrés de los meses anteriores la estaba haciendo ver fantasmas, pero luego, un día, ocurrió algo. El doctor Evans vino para la revisión mensual de las gemelas. Era un hombre impecable, de unos 50 años, con el pelo entrecano peinado con perfección y una sonrisa clinical que inspiraba confianza en las revistas de sociedad. Mientras examinaba a Emma, Camila comentó, eufórica: «Doctor, es un milagro. Desde que Valeria, la sirvienta, está aquí, las niñas han cambiado por completo. Duermen, comen mejor. Parece que todo lo que necesitaban era un poco de calma». Evitó deliberadamente la palabra amor. El doctor Evans alzó una ceja mientras auscultaba el pequeño pecho de Emma. «Me alegra oír eso, Camila, aunque no subestime la efectividad del régimen que seguimos. Las gotas de clorhidrato de piridoxina con fenobarbital sódico son para regular su sistema nervioso. Probablemente ahora estén haciendo el efecto acumulado correcto». Su voz era suave, pero había una nota de desdén, como si atribuir el éxito al cuidado de una sirvienta fuera una frivolidad. «Sí, claro, supongo que es una combinación de todo», accedió Camila, notando cómo la sonrisa del médico no llegaba a sus ojos. En ese preciso instante, Valeria entró al nursery para traer toallas limpias. Al ver al doctor, se quedó petrificada en la puerta. El color se esfumó de su rostro. Sus manos, que sostenían las toallas, apretaron la tela hasta blanquear los nudillos. Fue una reacción visceral, instantánea, de puro pavor. El doctor Evans la miró, y su expresión fue aún más elocuente, una fría advertencia, un destello de amenaza tan intenso que Camila lo captó, aunque duró menos de un segundo. Luego, él sonrió cortésmente. «Buenas tardes, joven. He oído que estás haciendo un trabajo estupendo con las pequeñas». Valeria no respondió. Asintió con la cabeza, casi un espasmo, y salió de la habitación a toda prisa. El corazón de Camila comenzó a martillear. ¿Qué acababa de presenciar? Ese intercambio de miradas no era normal.
No era la típica incomodidad de una empleada frente al jefe. Era miedo y era poder. La semilla de la sospecha, plantada por el frasco sin etiqueta, echó raíces profundas y oscuras en su mente. Su mirada se desvió hacia el maletín del doctor, abierto en una silla. Dentro se alineaban frascos idénticos al que ella tenía escondido en su joyero. Blancos, pequeños, sin etiqueta. La tensión se volvió una presencia constante, un personaje más en la casa. Camila empezó a observar todo con una lupa nueva. Notó que los días que el doctor Evans visitaba, las niñas estaban más irritables. Notó que Valeria se ponía nerviosa y torpe horas antes de su llegada. Empezó a revisar, a escondidas, las facturas médicas. Los cargos por las gotas sedantes especiales eran exorbitantes. ¿Por qué no tenían nombre comercial? ¿Por qué solo un número de código? La paranoia y la certeza luchaban dentro de ella. Una parte quería creer en el médico prestigioso, en la ciencia, en el mundo ordenado que siempre había conocido. La otra parte, la nueva Camila, la que había visto a sus hijas dormir en brazos de Valeria, confiaba en su instinto. Y su instinto le gritaba que algo estaba terriblemente mal. La gota que colmó el vaso fue una llamada. El doctor Evans llamó para confirmar la próxima cita y de pasada mencionó: Camila, he notado que el suministro de las gotas para las niñas se está agotando más rápido de lo previsto. Valeria me comentó que ha tenido que aumentar la dosis porque los cólicos han repuntado. No se preocupe, es normal, le dejaré unos frascos más. Camila se quedó helada. Valeria no le había dicho nada sobre ningún cólico. Las niñas habían estado perfectamente. Colgó el teléfono con la mano temblorosa. Era una mentira. Evans había mentido. ¿Por qué? Para justificar el suministro de más medicamento, o para implicar a Valeria en algo. Esa noche, esperó a que la casa estuviera en silencio. Sebastián, su marido, estaba de viaje de negocios. Valeria dormía en su habitación. Las gemelas, profundamente dormidas en sus cunas. Camila, con un nudo en la garganta, fue a su joyero, sacó el frasco misterioso. Luego, fue al botiquín principal del baño y tomó uno de los frascos idénticos que Evans había dejado la última vez, sí con una etiqueta impresa con el número de código X. Su respiración era un eco en el silencio de la noche, con la precisión de una neurocirujana. Con el pulso tamborileándole de miedo, vertió el contenido del frasco sin etiqueta en un pequeño plato de porcelana. Eran minúsculas pastillas blancas. Hizo lo mismo con el contenido del frasco etiquetado de Evans. Eran idénticas, exactamente iguales. Pero entonces, lo peor. Al vaciar el frasco de Evans, algo más cayó en el plato junto con las pastillas. Un pequeño papelito doblado en 4. Con manos que apenas podía controlar. Camila lo desdobló. Era un mensaje manuscrito, con una letra apresurada y familiar. La letra de Valeria. Decía: no puedo seguir haciendo esto. Ellas están mejorando sin ellas. Esto las está dañando. Por favor, déjenos en paz. El mundo se detuvo. Camila cayó de rodillas sobre la alfombra. El papel arrugado en su puño. No entendía nada, pero lo entendía todo. Las pastillas no eran un medicamento, eran el problema. Evans se las daba a Valeria para que se las administrara a las niñas. ¿Por qué? ¿Para mantenerlas enfermas? ¿Para justificar sus visitas y sus facturas carísimas? ¿Era solo por dinero? ¿O había algo más siniestro? Y Valeria, la querida, la tranquila Valeria, ¿era una víctima o una cómplice? El mensaje parecía indicar que estaba siendo coercionada. Déjenos en paz. ¿A quién más se refería? A ella y a su abuela. ¿Qué poder tenía Evans sobre ella? El sonido de un llanto débil, el de Sofía, cortó la noche como un cuchillo. Pero este llanto no era el desgarrador de antes. Era un quejido suave, de sueño intranquilo. Camila se arrastró hasta la cuna y tomó a su hija en brazos. La meció, sintiendo el pequeño corazón latir contra el suyo. Miró el plato con las pastillas blancas
inocuas y mortíferas. Miró el mensaje desgarrador de Valeria y supo con una certeza que le heló la sangre que su familia estaba en el centro de una pesadilla, que el hombre en quien confiaba para cuidar de sus hijas era un monstruo, y que la mujer a quien había subestimado y luego idolatrado guardaba un secreto terrible que las ponía a todas en peligro. El capítulo no cerraba con respuestas, sino con el eco aterrador de las preguntas. ¿Hasta dónde llegaba la conspiración? ¿Qué eran esas pastillas? ¿Qué le harían a sus hijas? Y lo más urgente, Valeria dormía a pocos metros de ella. ¿Era una aliada atrapada o el enemigo en casa? Camila Harrington, la mujer rica que lo tenía todo, se encontró de rodillas, abrazando a su hija, completamente sola y aterrada en la oscuridad de su perfecta casa, sin tener idea de lo que estaba a punto de suceder. La noche se volvió infinita. Cada crujido de la madera noble de la casa, cada susurro del viento contra los ventanales, era el presagio de unos pasos acercándose. Camila no durmió. Permaneció sentada en el suelo de la nursery, con Sofía, ahora tranquila, dormida contra su pecho. Su mirada no se despegaba del plato de porcelana, donde las pastillas blancas yacían como huevos de serpiente, ni del papel arrugado que había convertido su realidad en un campo de minas. No puedo seguir haciendo esto, ellas están mejorando sin ellas, esto las está dañando. Por favor, déjenos en paz. Cada palabra era un latigazo. Esto las está dañando. ¿De qué manera? ¿Qué habían estado ingiriendo sus hijas? El pánico le contrajo el estómago, imaginando daños neurológicos irreversibles en los cerebros en desarrollo de Emma y Sofía. Déjenos en paz. ¿Quién era nosotros? Valeria y su abuela. La foto desgastada en la habitación de servicio cobró un significado siniestro. Evans tenía a alguien como rehén. Tenía a la abuela de Valeria. La pieza más grotesca del rompecabezas encajó con un clic audible en su mente. Evans no solo estaba enfermando a sus hijas por dinero, estaba extorsionando a Valeria para que fuera su cómplice. La obligaba a administrar una sustancia dañina a cambio de la seguridad de su familia. La calma de Valeria, su serenidad incluso en medio del caos, no era paz interior. Era la resignación helada de una rehén. Camila miró a su hija, la suave curva de su párpado, el ritmo pausado de su respiración. Un amor feroz, primitivo, le inundó el pecho, barriendo por un instante el miedo paralizante. No podía permitir que esto continuara. Pero ¿cómo actuar? Evans era un hombre poderoso, conectado, respetado. Su palabra contra la de una sirvienta inmigrante y una madre histérica por el insomnio. Sebastián, su marido, siempre tan pragmático, tan lógico, probablemente le restaría importancia. Le diría que estaba exagerando, que Evans era el mejor pediatra de la ciudad. No. Estaba sola en esto. Por primera vez en su vida, su dinero, su estatus, su perfecta fachada, no podían ayudarla. Al contrario, eran la jaula que la mantenía callada. Un escándalo así destrozaría la reputación de su familia. El amanecer tiñó el cielo de un naranja pálido que se coló por las persianas. Camila, con los músculos entumecidos y la mente nublada por el cansancio y el terror, colocó a Sofía de vuelta en su cuna. Recogió el plato con el cuidado de quien maneja explosivos. Con unas pinzas de depilar, meticulosamente esterilizadas con alcohol, transfirió las pastillas del frasco sin etiqueta de vuelta a su contenedor. Hizo lo mismo con las del frasco de Evans. El papel, sin embargo, era la prueba. Lo fotografió con su teléfono desde todos los ángulos, capturando cada trazo de la angustiada escritura de Valeria. Luego, con el corazón en un puño, lo dobló exactamente como estaba y lo reintrodujo en el frasco de Evans, escondiéndolo bajo las pastillas. Tenía que devolverlo todo a su sitio antes de que alguien notara su ausencia. Bajó las escaleras como un fantasma. La casa, bañada por la luz matutina, parecía irónica en su perfección.
Cada objeto de diseño, cada superficie impecable, le parecía una burla. Introdujo el frasco de Evans en el botiquín principal, asegurándose de que estuviera en la misma posición. El frasco de Valeria lo guardó en el bolsillo de su albornoz. Era su prueba, su única arma. El sonido de la cafetera en la cocina la hizo saltar. Valeria ya estaba allí, moviéndose con su eficiencia silenciosa. Al ver a Camila, se sobresaltó levemente. «Señora, está usted levantada muy temprano». «¿Las niñas?» «Durmiendo», interrumpió Camila, con una voz que esperaba sonara normal, pero que le resonó áspera en los oídos. «Como ángeles, gracias a ti». Observó a Valeria con una intensidad nueva. Vio las sombras oscuras bajo sus ojos, a pesar de su compostura. Vio el leve temblor de su mano al verter el café. No era cansancio, era el agotamiento de vivir bajo una amenaza constante. «¿Estás bien, Valeria?», preguntó Camila, acercándose a la isla de la cocina. «Pareces preocupada». La mirada de Valeria se elevó, y por una fracción de segundo, Camila vio el pánico allí, crudo y desnudo, antes de que un velo de estoicismo lo cubriera. «Todo bien, señora, solo dormí un poco mal. Nada importante». «Nada importante». La frase sonó a mantra, a un intento desesperado de autoconvencerse. «¿Tu abuela?», insistió Camila, probando terreno. «¿Cómo está? Me comentaste que vivía lejos, ¿verdad?». El cambio en Valeria fue instantáneo. Se puso pálida como la leche. Sus dedos se aferraron al borde de la encimera de mármol hasta que los nudillos se pusieron blancos. ¿Mi abuela? Sí, bien, gracias por preguntar». La respuesta era mecánica, evasiva. Miró hacia la puerta, como si esperara que alguien irrumpiera en cualquier momento. Camila supo entonces, con una certeza absoluta, que su teoría era correcta. El miedo de Valeria tenía un nombre y un apellido, la mujer de la foto. Evans usaba a la anciana como palanca. «Si alguna vez necesitas algo», murmuró Camila, eligiendo sus palabras con el cuidado de quien camina sobre cristales rotos. «Si hay algún problema, puedes contármelo, de verdad». Los ojos de Valeria se llenaron de lágrimas por un instante. Fue un destello de hope, de una necesidad desesperada de confiar, que fue inmediatamente aplastado por un miedo aún mayor. Negó con la cabeza, rápidamente, casi convulsivamente. «No hay problema, señora. Ninguno. Todo está bien». Giró y se apresuró a salir de la cocina, llevándose el café que ni siquiera había probado. Camila se quedó sola, escuchando sus pasos apresurados subir las escaleras de servicio. La tensión en la casa era ahora una entidad física, un cable de acero tirante que conectaba a estas dos mujeres, un cable que podía romperse o estrangularlas en cualquier momento. El plan se formó en su mente, lento pero implacable. Necesitaba pruebas, pruebas irrefutables. No podía confiar en la policía, no todavía. Evans era demasiado influyente. Tenía que hacerlo ella misma. Esa mañana, cuando Evans llamó para chequear a sus pacientes, como hacía a menudo, Camila usó toda su entrenada habilidad social para sonar despreocupada, incluso tonta. «Doctor, qué oportuno. Justo iba a llamarle. Las niñas están fantásticas. Esas gotas son milagrosas. Pero quería preguntarle, ¿cree que debería aumentar un poco la dosis? Últimamente duermen tan bien que pensé que, quizás, un poquito más les ayudaría a consolidar el sueño». Hubo un silencio al otro lado de la línea. Luego, la voz suave y condescendiente de Evans. «Camila, Camila, no debemos tentar a la suerte. La dosis está calculada al miligramo, más podría ser contraproducente. La farmacología es una ciencia exacta. Déjeme a mí esas preocupaciones». Era la respuesta que esperaba. Evans no quería que aumentara la dosis. Quería controlarla él, a través de Valeria. Quería que las niñas estuvieran enfermas, no dormidas. «Tiene razón, doctor. Es que a veces me siento tan inútil».
Valeria es la que realmente maneja todo. Inyectó un tono de envidia fingida en su voz. El personal de servicio es valioso, pero no sustituye el conocimiento médico, querida Camila, dijo Evans, y Camila pudo visualizar su sonrisa fría. No se preocupe, yo me encargo de todo. Sigue Valeria administrando las gotas con las comidas, como le indiqué. Gotas. Él las llamaba gotas, pero eran pastillas. La mentira era descarada. Sí, religiosamente, mintió Camila, sintiendo cómo la náusea le subía por la garganta. Colgó con las manos sudorosas. Evans estaba probándola, verificando que su cómplice siguiera las órdenes. Cada interacción era ahora un duelo de esgrima con armas invisibles. Los días se convirtieron en una tortura de ansiedad controlada. Camila observaba cada movimiento de Valeria. La veía moler las pastillas y mezclarlas minuciosamente con la papilla de las niñas, sus ojos siempre velados por una tristeza profunda. Ahora, Camila sabía que esa tristeza era la marca de la culpa forzada. Intentaba interceptar la comida, inventar excusas para darles ella misma el biberón, pero Valeria, siguiendo las estrictas órdenes de Evans, insistía con una terquedad que rayaba en el pánico. La señora no debe preocuparse, yo lo hago. El doctor dijo que yo debía encargarme. Una tarde, encontró a Valeria llorando en silencio en el lavadero, abrazada a una toalla que aún olía a suavizante. Al escuchar a Camila, se secó las lágrimas de un manotazo. Valeria, por favor, suplicó Camila, rompiendo por completo el protocolo de empleadora y empleada. Se arrodilló frente a ella, tomándole las manos que estaban heladas. Sé que estás en problemas. Sé que él te está obligando. Dímelo, yo puedo ayudarte. Te lo prometo. El conflicto en el rostro de Valeria fue desgarrador. La necesidad de confiar luchando contra el terror a las consecuencias. Usted no lo entiende, sollozó por fin. Él tiene a mi abuela. En una residencia muy cara. Dice que si no hago lo que me pide, si le digo a alguien, la echarán. Ella está enferma, señora Camila. No tiene a nadie más, no tiene dónde ir. Y me mostró fotos de lo que le pasaría en la calle. Un escalofrío recorrió todo su cuerpo. Camila sintió que el odio por Evans le quemaba las entrañas. Era aún peor de lo que imaginaba. ¿Qué son esas pastillas, Valeria? ¿Qué les está haciendo a mis hijas? Yo no lo sé, se lo juro, murmuró, aterrorizada. Él solo dice que es para mantenerlas inquietas, para que no duerman bien, para que siempre lo necesiten a él. Dice que es un negocio muy lucrativo. Rompió a llorar de nuevo. Yo las quiero, señora, las quiero mucho. Me parte el alma hacerles esto cada día. Fue entonces cuando el sonido de un coche llegó desde el exterior. Un motor potente familiar, el Mercedes-Benz del Dr. Evans. No estaba prevista ninguna visita. Valeria se puso en pie de un salto, aterrorizada como si hubiera sentido el aroma del diablo en el aire. Él es, señora, por favor, no diga nada. Por mi abuela, por las niñas. Suplicó con los ojos desencajados antes de salir corriendo, componiéndose el delantal, intentando borrar toda evidencia de su breakdown. Camila se quedó de pie, temblando de rabia e impotencia. Evans estaba aquí, en su casa, olfateando, sospechando. Lo recibió en la entrada principal, con su máscara de anfitriona perfecta bien ajustada. «Doctor, qué sorpresa», dijo, besándole en la mejilla con una frialdad que le quemaba los labios. «Camila, querida, pasaba por la zona y pensé en chequear a mis princesitas. Últimamente me da la sensación de que no me cuentan todo en esas llamadas telefónicas». Su sonrisa era amplia, pero sus ojos, de un gris acerado, escudriñaban cada centímetro de su rostro, buscando grietas. «Tonterías. Están perfectas. Ven, pasa». La seguí hasta el nursery. Las gemelas estaban despiertas en su corral, jugando tranquilamente. Evans se acercó con exagerada jovialidad. «Hola, mis bellezas. ¿Cómo están hoy?
Las examinó con una rapidez clínica que a Camila le pareció obscena. Le tomó el pulso a Emma. Le revisó los ojos a Sofía. Murmuró. Parecen un poco pálidas. Valeria quizás no esté administrando la dosis completa de suplementos. Tendré que hablar con ella. Era una trampa. Las niñas estaban radiantes. Evans quería un pretexto para atemorizar a Valeria, para recordarle quién mandaba. Oh, no, para nada. Están estupendas. La voz de Camila sonó estridente, falsa. Evans la miró, y por primera vez la máscara de profesionalidad se resquebrajó lo suficiente como para dejar ver el desprecio que había debajo. Camila, deje la medicina a los profesionales. Usted preocúpese de organizar sus fiestas benéficas. El insulto fue sutil, envuelto en seda, pero letal. En ese momento, Valeria apareció en la puerta trayendo ropa limpia. Al ver a Evans, se paralizó. El color abandonó su rostro. «Ah, Valeria, justo hablábamos de usted», dijo Evans, y su voz adoptó un tono paternalista que sonó a amenaza. «Las niñas parecen algo desvitalizadas. ¿Está segura de estar siguiendo las instrucciones al pie de la letra? Con la fórmula especial». Valeria tragó saliva, incapaz de articular palabra. Asintió mecánicamente. «Bien, porque su trabajo aquí y el bienestar de su familia dependen de ello». La pausa antes de decir familia fue deliberada, cargada de malicia. Camila vio cómo Valeria se encogía, cómo se hacía más pequeña bajo la mirada gélida del médico. Sintió una oleada de rabia tan intensa que por un momento pensó que iba a abalanzarse sobre él y arañarle los ojos, pero se contuvo. No podía, no todavía. Evans se despidió poco después, dejando un rastro de perfume caro y de miedo en el aire. La puerta principal se cerró tras él. El sonido del coche alejándose fue como el de un verdugo abandonando momentáneamente el patíbulo. Camila se volvió hacia Valeria. La joven se había desplomado en una silla, con la cabeza entre las manos, sollozando sin hacer ruido, su cuerpo sacudido por espasmos silenciosos. «Ya está», susurró Camila, acercándose y poniendo una mano en su hombro. La tensión en la casa era ahora una cuerda a punto de romperse. «Se acabó, esto termina hoy». Valeria alzó una mirada desesperada. «¿Cómo? ¿Qué podemos hacer? Él lo controla todo. Tenemos que conseguir pruebas de lo que les está dando, y pruebas de que está coaccionándote». Camila hablaba con una calma que no sentía, su mente trabajando a toda velocidad. «¿Tienes algún frasco de esas pastillas? Uno que no hayas usado todavía». Valeria negó con la cabeza. «Él me da justo la cantidad para una semana. Nunca sobra». Camila maldijo en silencio. El frasco que ella tenía era su única muestra. Necesitaba más. Necesitaba analizarlo. «La próxima vez que venga, puedes distraerlo, aunque sea 5 minutos. Necesito entrar en su maletín. Tiene más frascos ahí, siempre los lleva». El terror volvió a los ojos de Valeria. «Es muy peligroso. Si se da cuenta, si no lo hacemos, esto nunca terminará, Valeria. Tu abuela nunca estará a salvo. Mis hijas nunca estarán a salvo». La mención de su abuela fue el catalizador final. Valeria cerró los ojos, tomó una decisión desesperada, asintió. «La próxima vez, le pediré que revise una erupción que tengo en el brazo, en el cuarto de servicio. Eso le llevará unos minutos». El plan era débil, frágil como el cristal, pero era todo lo que tenía. La espera fue agonizante. Cada día que pasaba, Camila veía a sus hijas con una mezcla de amor y de terror. Cada vez que Valeria les daba de comer, sentía que las estaba envenenando. Interceptaba la comida siempre que podía, tirando la papilla tratada y reemplazándola con una nueva que preparaba a escondidas. Era un juego de espías doméstico, agotador y demencial. Finalmente, llegó el día de la siguiente cita programada. Evans llegó puntual, con su maletín negro de médico, el cofre del tesoro de horrores. Camila lo recibió con una sonrisa tensa.
Mientras subían las escaleras, Valeria, pálida pero decidida, se acercó. «Doctor Evans, perdone que le moleste, desde ayer me ha salido una erupción muy rara en el brazo. Podría echarle un vistazo, solo será un momento». Evans frunció el ceño, irritado por la interrupción. Miró a Camila, luego a Valeria. «Espero que no sea algo contagioso, estando cerca de las niñas». «Muy bien, muéstremelo, rápido». Valeria lo guió hacia el cuarto de servicio. En el otro extremo del pasillo, Evans dejó su maletín en el suelo, junto a la puerta del nursery. Camila contuvo la respiración. Era su oportunidad. En el instante en que la puerta del cuarto de servicio se cerró, Camila se abalanzó sobre el maletín. Sus dedos, torpes por los nervios, lucharon con las cerraduras, se abrieron con un clic suave, levantó la tapa. Dentro, ordenado con una precisión obsesiva, estaba el arsenal de Evans, estetoscopio, otoscopio, tensiómetro y una caja de plástico con divisiones. En cada división, una fila de frascos blancos, idénticos, sin etiqueta, decenas de ellos. Su corazón se detuvo. Era una producción industrial de miseria. Con manos que temblaban de forma incontrolable, sacó 2 frascos, los guardó en el bolsillo de su cardigan. Luego, vio algo más. Una carpeta con el logotipo de una compañía farmacéutica poco conocida, Nocturne Pharmaceuticals. La abrió. Dentro no había recetas, sino facturas. Facturas de compra de grandes cantidades de un principio activo llamado Solpidrex, y unos informes médicos, estudios de los efectos del Solpidrex en lactantes. Palabras saltaron ante sus ojos: alteración del ciclo del sueño, irritabilidad elevada, dependencia, efectos adversos en el desarrollo neuronal. No era un medicamento, era una droga que Evans estaba usando deliberadamente para crear adicción y enfermedad en bebés. El sonido de una puerta abriéndose la sobresaltó. Evans salía del cuarto de servicio, ajustándose los puños de la camisa. No había tiempo de cerrar el maletín. Sus miradas se encontraron a través del pasillo. Camila, arrodillada frente al maletín abierto. Evans, con la expresión congelada en un instante de sorpresa que se transformó instantáneamente en una furia glacial. El silencio fue absoluto, roto solo por el latido salvaje del corazón de Camila, que resonaba en sus oídos como un tambor de guerra. Evans no dijo una palabra, no gritó, simplemente comenzó a caminar hacia ella, con una calma terrible, sus ojos fijos en los frascos que asomaban por el bolsillo de su cardigan. Cada paso que daba sobre la alfombra era una amenaza sorda, la promesa de una violencia que hasta ahora había estado escondida bajo un traje de Armani. Camila se puso de pie tambaleándose, retrocediendo hasta chocar contra la pared. No había salida. Él estaba entre ella y las escaleras. «Pensé que eras más inteligente, Camila», dijo Evans, su voz un susurro venenoso, apenas audible. «Solo una madre histérica y sobreprotectora. Pero mira por dónde, metiendo la nariz donde no le llaman». Él extendió la mano, no hacia ella, sino hacia la puerta entreabierta del nursery. Desde donde estaban, podía ver las cunas. «Dame los frascos, ahora, o lo que le pase a esas niñas, no será por culpa de mis pastillitas, será por tu estupidez». La amenaza era explícita, directa. El mundo se redujo a ese pasillo, a ese hombre, a la elección imposible que tenía frente a ella. Entregar las pruebas y condenarlas a todas, o luchar y arriesgarse a que ese monstruo hiciera daño a sus hijas allí mismo. El aliento de Evans olía a café caro y a menta, un contraste nauseabundo con la vileza de sus palabras. Camila podía sentir el frío del yeso de la pared a través de la fina lana de su cardigan. Su corazón era un pájaro aterrorizado golpeándose contra las barras de sus costillas. «Tómate tu tiempo, Camila», susurró Evans. Su voz, un hilo de seda envenenada. Su mirada no se apartaba de ella, pero su brazo extendido señalaba de manera inequívoca hacia el nursery.
pero cada segundo que pasa aumenta la posibilidad de que una de mis princesitas sufra un accidente trágico, una aspiración de leche, un síndrome de muerte súbita tan repentino como inexplicable. Las autopsias en lactantes son tan inconclusas, ¿sabes? La amenaza no era velada, era un cuchillo desnudo apuntando a la garganta de sus hijas. Camila sintió que las piernas le flaqueaban. El instinto maternal, primitivo y ciego, gritó más fuerte que la razón, más fuerte que el deseo de justicia. La vida de Emma y Sofía pesaba más que cualquier prueba. Con una mano que temblaba de forma violenta, metió los dedos en el bolsillo de su cardigan y sacó los 2 frascos robados. Evans los cogió con un movimiento rápido y preciso, sin apartar los ojos de ella. Los deslizó en el bolsillo interior de su impecable chaqueta. «Buenísima elección», dijo, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos de acero. «Demuestra que en el fondo sí eres una buena madre. Priorizas la seguridad de tus hijas». La humillación quemó las mejillas de Camila. Cada palabra suya era un arañazo en su alma. «¿Cómo puedes hacer esto?», le espetó, con la voz rota por el odio y el miedo. «Son bebés». Evans se encogió de hombros, un gesto de una frivolidad monstruosa. «El mundo se mueve con dinero, querida Camila, y la desesperación de padres ricos por tener hijos perfectos y dormilones es un mercado muy lucrativo. Yo no creo la demanda, solo satisfago la oferta de una manera creativa». Su mirada se volvió gélida de nuevo. «Y tú vas a aprender a callarte. Por el bien de todos, Valeria ha entendido perfectamente las reglas del juego. Espero que tú también». En ese momento, la puerta del cuarto de servicio se abrió y Valeria apareció, pálida como la muerte. Había presenciado toda la escena a través de la rendija de la puerta. Su mirada se encontró con la de Camila, y en ella solo había un pánico absoluto y una resignación que partía el alma. «Ah, Valeria», dijo Evans, volviéndose hacia ella como si nada. «La erupción no es nada. Un poco de crema hidratante. En cuanto a ti, Camila, creo que el estrés te está jugando malas pasadas. Fisgonear en el maletín de tu médico no es propio de ti. Te recomiendo un descanso, tal vez un viaje. Sebastián debería llevarte a algún sitio soleado». Era una orden, un destierro disfrazado de consejo médico. «Y para asegurarnos de que todo vuelve a la normalidad», continuó, su voz dulce como el veneno, «voy a aumentar un poco la dosis de la fórmula de las niñas. Valeria te dará las instrucciones. Necesitan un sueño más profundo, más reparador». Era su castigo, un recordatorio de que él tenía el control. Iba a envenenar más a sus hijas, y ella tendría que mirar hacia otro lado. Sin esperar respuesta, Evans recogió su maletín, lo cerró con un clic definitivo, y se dirigió hacia las escaleras con la tranquilidad de un hombre que acaba de ganar una partida de ajedrez con piezas de carne y hueso. «Haré lo que me pida», murmuró Camila, con la vista baja, derrotada, «pero no les haga más daño. Por favor». Evans se detuvo en el rellano y la miró por encima del hombro. «Eso depende enteramente de ti, Camila. De tu silencio, de tu obediencia. Recuerda, un solo paso en falso, una sola llamada a un médico equivocado, una sola palabra de más a tu marido, y la factura la pagarán ellas». Su mirada se desvió hacia el nursery, con intereses. Se fue. El sonido de la puerta principal cerrándose fue el portazo de su prisión. Camila se deslizó por la pared hasta quedar sentada en el suelo, las lágrimas cayendo silenciosamente por su rostro. Valeria se acercó y se arrodilló a su lado, también llorando. «Lo siento, señora, lo siento mucho», sollozaba. «¿Tu abuela?», preguntó Camila, con la voz apagada. «Él paga todo. La residencia de lujo, los medicamentos, pero tiene a todo el personal en nómina. Si yo fallo, la echan a la calle». Le mostró un informe médico falso que dice que es peligrosa, que tiene demencia agresiva.
nadie la acogería. El nivel de perversión de Evans era abismal. Había construido una jaula perfecta alrededor de Valeria y ahora extendía sus barrotes para encerrar a Camila. Durante los días siguientes, Camila se convirtió en un fantasma en su propia casa. Cumplía las órdenes al pie de la letra. Observaba, con el estómago revuelto, cómo Valeria administraba una dosis mayor de la sustancia a las niñas. Evans llamaba a diario, siempre con una excusa médica, pero en realidad para verificar su sumisión. Su tono era el de un amable dictador, pero en las profundidades de su derrota, un nuevo sentimiento comenzó a fermentar, una rabia fría, calculadora. Evans pensaba que la había quebrado, que era solo una mujer rica y frívola. Se había equivocado. Era una madre a la que habían amenazado a sus crías, y no había fuerza en la tierra más peligrosa. No podía ir a la policía, no podía contárselo a Sebastian, que estaba inmerso en una importante fusión empresarial y además siempre había admirado a Evans. Un tipo brillante, Camila el mejor. No tenía pruebas, los frascos que había robado estaban de vuelta en manos del monstruo. Solo tenía su testimonio y el de Valeria, una sirvienta extorsionada, contra el médico más prestigioso de la ciudad. Necesitaba algo irrefutable, algo que vinculase a Evans con la fabricación o adquisición de esa droga. La carpeta que había visto en su maletín, Nocturne Pharmaceuticals, era el hilo. El único que tenía. Comenzó a actuar desde las sombras. Usó sus habilidades sociales, su red de contactos, no para organizar cenas, sino para investigar. Fingió interesarse por invertir en startups farmacéuticas. Mencionó el nombre Nocturne en conversaciones con otros médicos, con empresarios. Las respuestas fueron siempre evasivas, vagas. Suena familiar, pero no estoy seguro. No cotiza en bolsa. Debe ser una pequeña biotech. La pista estaba fría. La desesperación comenzaba a morderle los talones. Cada vez que veía a sus hijas más somnolientas, más apáticas, menos interesadas en el mundo que las rodeaba, su rabia crecía. Evans las estaba apagando lentamente. Una noche, hurgando en las profundidades de Internet, en foros médicos oscuros y bases de datos corporativas offshore, encontró una mención. Nocturne Pharmaceuticals no era una farmacéutica al uso. Era una subsidiaria fantasma de una holding más grande, Elysium Health Group. Y al buscar ese nombre, su sangre se heló. El principal inversor y presidente de Elysium Health Group era el Dr. Alistair Evans. No era solo un médico corrupto, era el arquitecto de todo. Él creaba la demanda enfermando a los niños y luego vendía la solución a través de su propia empresa fantasma. Un ciclo de maldad perfecto y lucrativo. Tenía la conexión, pero era solo una conexión digital, fácil de negar. Necesitaba algo tangible. Recordó entonces la libreta de direcciones de Valeria, la que había visto en la cocina el primer día, la que tenía una flor prensada. Y si allí estaba la dirección de la abuela, y si podía llegar a ella, sacarla de allí, liberar a Valeria de su yugo. Esperó a que Valeria saliera a hacer la compra, entró en su habitación, sintió una punzada de culpa por violar su privacidad de nuevo, pero era su única baza. En el cajón de la mesilla de noche, bajo unas prendas íntimas, estaba la libreta. La abrió con dedos febriles. Había pocos números. Uno de ellos tenía al lado un nombre, Abuela Lilia, y una dirección. No era una residencia de lujo. Era una dirección en un pueblo remoto, en las montañas. Evans había mentido. No estaba en una residencia cara, estaba escondida, aislada, en lo que parecía una casa particular. ¿Una cárcel privada? Tomó una foto de la página con su teléfono. Ahora tenía una ubicación. ¿Pero hiciera otra trampa? ¿Y si Evans esperaba que hiciera exactamente eso? La paranoia se instaló en ella. Cada coche que pasaba lentamente por su casa era una vigilancia de Evans. Cada llamada telefónica anónima, una amenaza. Vivía en un estado de alerta constante,
saltando ante cualquier ruido. La tensión alcanzó un punto de ruptura una tarde de lluvia. Sebastián volvió a casa temprano, inesperadamente. Lo encontró en el vestíbulo, colgando su abrigo caro. La miró y frunció el ceño. «Camila, ¿estás bien? Tienes muy mala cara. Evans me llamó hoy. Me dijo que parecías agotada, que maybe deberíamos considerar unas vacaciones, o incluso una pequeña estancia en ese centro de reposo en Suiza, el que recomiendan todos». Evans estaba moviendo sus piezas. Estaba intentando sacarla del tablero, encerrarla en una institución, desacreditarla por completo. El pánico se apoderó de ella. Si la encerraban, no habría nadie para proteger a las niñas, nadie para detenerlo. «No», casi gritó, agarrando del brazo a su marido. «No estoy cansada, no necesito ir a ningún sitio. Evans, no es lo que parece, Sebastián». Sebastián la miró con una mezcla de preocupación y fastidio. «Camila, por favor, no empieces otra vez con tus paranoías. Alistair es el mejor. Ha cuidado de la salud de media ciudad. ¿Qué podría hacer? Envenenar a nuestras hijas». La acusación salió de su boca antes de poder detenerla, cruda, visceral. El rostro de Sebastián se congeló. Luego se nubló de enfado. «Basta ya. Esto es absurdo. ¿Ves? Esto es a lo que me refería. Estás obsesionada, fuera de ti. Mañana mismo llamo a Evans para que te recete algo fuerte para los nervios». Fue inútil. Él no la creería. Nadie lo haría. Se sintió más sola que nunca en el mundo. Esa noche, mientras la lluvia golpeaba los ventanales, tomó una decisión desesperada. Tenía la dirección. Tenía que ir. Tenía que encontrar a la abuela de Valeria y sacarla de allí. Era la única manera de romper el poder de Evans sobre Valeria y de que ésta testificara. Esperó a que toda la casa durmiera. Sebastián roncaba suavemente a su lado, ajeno a la tormenta que rugía en su mujer. Se vistió con ropa oscura y discreta. Bajó a hurtadillas, cogió las llaves del coche pequeño, un Audi discreto que no llamaría la atención. El viaje fue una pesadilla. La lluvia torrencial reducía la visibilidad a cero. La carretera serpenteante que subía hacia las montañas era traicionera. Cada faro que veía en el retrovisor le parecía el Mercedes de Evans. Su mente reproducía una y otra vez las amenazas. Un solo paso en falso, y la factura la pagarán ellas. Y si esto era exactamente lo que él quería, y si la estaba llevando a una trampa para eliminarla a ella también y hacerla pasar por un accidente, pero no podía retroceder, no ahora. Después de 2 horas de angustia, el GPS la guió por un camino de tierra, embarrado y lleno de baches, que serpenteaba entre bosques espesos. Finalmente, llegó a una casa pequeña y oscura, semioculta por la vegetación. No parecía una residencia de lujo. Parecía una cabaña abandonada. El corazón le latía con fuerza. Apagó el motor y se quedó sentada en la oscuridad, escuchando solo el golpeteo de la lluvia sobre el techo del coche. ¿Y si estaba equivocada? ¿Y si esta no era la dirección correcta? Decidió arriesgarse. Bajó del coche, empapándose instantáneamente. Corrió hacia la puerta de la cabaña. No había luz en el interior. Golpeó suavemente. No hubo respuesta. Golpeó más fuerte, el miedo apretándole la garganta. «Abuela Lilia», susurró a través de la madera. «Soy amiga de Valeria. Por favor, abra». Oyó un ruido débil en el interior, un raspado, luego un cerrojo que se corría lentamente. La puerta se abrió unos centímetros. Una anciana, demacrada y con ojos llenos de miedo, asomó. No parecía una mujer peligrosa, parecía una prisionera aterrorizada. «Valeria», preguntó la anciana, con voz temblorosa. «¿Está mi niña bien?» «Está bien», dijo Camila, con lágrimas en los ojos al ver las condiciones de la mujer. «Pero necesita que usted esté a salvo. Venga conmigo, rápido». En ese preciso instante, unos faros potentes iluminaron la escena desde detrás, cegándolas.
El rugido de un motor potente ahogó el sonido de la lluvia. Un Mercedes-Benz negro se detuvo detrás del Audi de Camila, bloqueando la salida. La puerta se abrió, y el doctor Alistair Evans, con un impermeable negro y una sonrisa de depredador, bajó del vehículo. En su mano no sostenía un estetoscopio, sino una jeringuilla llena de un líquido transparente. «Camila, Camila, Camila», dijo, con un tono de decepción paternalista que sonaba aterrador en medio de la noche y la lluvia. «Te lo dije, un solo paso en falso». La puerta de la cabaña se cerró de golpe. El cerrojo volvió a correrse desde dentro. La abuela Lilia, aterrorizada, había optado por el mal conocido. Camila se quedó sola, empapada y temblando, entre su coche y el de Evans, en medio de la nada, con un hombre que había dejado de ser un médico para convertirse en su verdugo. Evans avanzó hacia ella, la jeringuilla reluciendo bajo la luz de los faros. «Pensé que podía ser razonable», dijo, su voz cortando la lluvia como un cuchillo. «Pero veo que eres como todas las demás, emocional, impredecible, un riesgo para mi negocio». Camila retrocedió, tropezando con el barro. No había a dónde huir, solo bosque oscuro y la noche infinita. ¿Qué es eso?», balbuceó, señalando la jeringuilla. «Un sedante muy potente», dijo Evans con calma. «Una sobredosis accidental de una madre angustiada, encontrada al volante de su coche, después de un viaje desesperado por carreteras peligrosas. Una tragedia que dejará a Sebastián devastado y a mis princesitas bajo mi cuidado exclusivo». Camila sintió el frío de la muerte en la nuca. Evans no solo quería silenciarla, quería eliminarla y quedarse con sus hijas, convertirlas en sus pacientes permanentes, su fuente de ingresos eterna. Él se abalanzó. El final del capítulo la encontró forcejeando en el barro, bajo la lluvia implacable, con la aguja brillando cada vez más cerca de su cuello, mientras la voz de Evans susurraba en su oído, dulce y mortal: «Duérmete, Camila. Todo esto pronto será solo un mal sueño». La aguja brilló bajo la luz de los faros, una estalactita de muerte en la mano segura de Evans. El olor a tierra mojada, a musgo y a miedo impregnaba el aire. Camila forcejeó con una fuerza que no sabía que tenía. Sus dedos se aferraron a la muñeca de Evans, tratando de desviar el arma que se acercaba inexorablemente a su yugular. «Sebastián sabe que estoy aquí», gritó, una mentira desesperada que se perdió en el estruendo de la lluvia. Evans soltó una risa baja, cruel. «Mentira. Sebastián cree que estás histérica, que necesitas encierro. Nadie te echará de menos hasta mañana». La punta de la aguja rozó su cuello, un frío instantáneo que le erizó la piel. El pánico la paralizó por un microsegundo que Evans aprovechó. Con un movimiento brutal, le inmovilizó el brazo contra el costado del coche y apretó el émbolo. Pero no fue el líquido helado de un sedante lo que sintió Camila. Fue un impacto seco, un golpe sordo que hizo vibrar todo su cuerpo. Y el grito no fue el suyo, fue el de Evans, un quejido de sorpresa y dolor que se mezcló con el chasquido de madera al romperse. Evans se desplomó hacia un lado, tambaleándose, la jeringuilla cayendo al barro. Detrás de él, empapada y con los ojos inyectados en un fuego primitivo, estaba Valeria. En sus manos sostenía los restos de una estaca de madera podrida, arrancada de una cerca cercana. «No la toque», gritó Valeria. Su voz, usual suave, era un rugido feroz. «No les toque». Camila, jadeando, se apartó tambaleándose, tocándose el cuello donde la aguja había rozado la piel. Solo había sido un arañazo. La sorpresa y el valor de Valeria le habían salvado la vida. Evans, agarrando su hombro magullado, se incorporó con dificultad. La rabia había borrado cualquier rastro de su máscara de elegancia. Su rostro era una mueca de odio puro. «Estúpida girl», escupió hacia Valeria.
Has condenado a tu abuela. La echaré a la calle esta misma noche. Ya no, gritó Camila, encontrando su voz, una voz nueva, llena de una autoridad que nacía del instinto maternal. Tengo la dirección, he hablado con ella. La policía vendrá aquí ahora mismo. Era otro farol, pero sonó convincente. La duda cruzó el rostro demudado de Evans. En ese instante de distracción, Valeria, movida por una rabia acumulada de semanas, se abalanzó sobre él no para golpearle, sino para arrebatarle algo de la chaqueta, su teléfono móvil. «Devuélvemelo», rugió Evans, intentando alcanzarla. Pero Valeria ya corría hacia el Audi de Camila, deslizándose dentro y cerrando las puertas con un clic de seguros automáticos. Evans se lanzó contra la ventanilla, golpeándola con los puños, pero el cristal templado aguantó. Todo está ahí, todas sus conversaciones, todas sus órdenes, gritó Valeria desde dentro, sosteniendo el teléfono como un trofeo sagrado. Había jugado su carta más audaz. La evidencia no estaba en frascos o en carpetas. Estaba en los mensajes de texto y las llamadas grabadas de ese teléfono. Camila, viendo la oportunidad, reaccionó. Corrió hacia el Mercedes de Evans, encontró las llaves aún puestas y las arrancó. Luego, las lanzó con todas sus fuerzas hacia el bosque oscuro. Evans giró, horrorizado, viendo cómo su escape desaparecía en la maleza. Estaba atrapado, empapado, herido y acorralado por dos mujeres, a las que había subestimado por completo. La fachada se desmoronó. La elegancia, la superioridad, se esfumaron. Lo que quedó fue un hombre asustado y furioso. «No entienden», gritó, desesperado. «Es un negocio. Los padres pagan fortunas por soluciones. Yo solo les doy lo que quieren, un chivo expiatorio para su mala parenting, una pastilla para su culpa. Envenenando a niños», le espetó Camila, avanzando hacia él ya sin miedo. «Destrozando vidas, por dinero. El dinero es solo una parte», vociferó Evans, sus palabras saliendo en ráfagas entrecortadas por la lluvia y la histeria. «Es el poder de tenerlos a todos en mis manos. Padres ricos, bebés, sirvientas, todos dependen de mí, todos me necesitan». Era la confesión, cruda, patética y grabada en la mente de Camila con fuego. En ese momento, los faros de otro coche aparecieron en el camino, iluminando la escena dantesca, las dos mujeres empapadas, el hombre demacrado y enloquecido, el barro, los restos de la estaca. Era un coche patrulla. La abuela Lilia, desde su encierro, mustering un valor que no tenía desde hacía años, había logrado encontrar un teléfono móvil viejo. Evans le había dejado para emergencias controladas, y había marcado el único número que recordaba, el de la casa de los Harrington. Sebastián, alarmado por la llamada de una anciana que balbuceaba sobre su nieta y un médico loco, y al no encontrar a Camila en casa, había llamado a la policía. La llegada de las autoridades fue un caos de luces giratorias, órdenes gritadas y handcuffs. Evans fue reducido sin resistencia, su espíritu quebrado, murmurando incoherencias sobre su imperio caído. Mientras lo llevaban, su mirada se cruzó con la de Camila. Ya no había amenaza, solo un vacío espeluznante. La abuela Lilia fue rescatada de la cabaña, envuelta en una manta térmica, sus ojos buscando a Valeria. El reencuentro de las dos, allí, en el barro, bajo la lluvia que comenzaba a amainar, fue de una emotividad que le quitó el aliento a todos los presentes. Fue el abrazo de la libertad, de un amor que había sobrevivido a la oscuridad. La evidencia en el teléfono de Evans fue demoledora, mensajes detallando las dosis, llamadas a un laboratorio clandestino que fabricaba el Solpidrex, archivos de audio con conversaciones manipuladoras con otros padres desesperados, y las coordenadas de la cabaña prisión de la abuela Lilia. La red era más grande de lo que Camila había imaginado, extendiéndose como una telaraña venenosa sobre la ciudad. Los días y semanas siguientes fueron un torbellino de declaraciones.
ruedas de prensa y el doloroso proceso de desintoxicación de Emma y Sofía bajo supervisión médica real. Los efectos de la sustancia fueron reversibles, pero el trauma de Camila al ver a sus hijas sufrir síndrome de abstinencia con temblores y llantos agudos le marcaría para siempre. Sebastián se desplomó ante la verdad. Su incredulidad se transformó en una culpa atroz y luego en una determinación feroz de proteger a su familia. Puso todos sus recursos legales y financieros al servicio de asegurar que Evans nunca volviera a ver la luz del sol y de demandar a la holding Elysium Health hasta llevarla a la bancarrota. La casa de cristal de los Harrington ya no era fría. Se llenó de los sonidos de la verdadera curación, risas que no eran forzadas, arrullos que no escondían veneno, y el silencio profundo y reparador de las noches en las que por fin todos dormían en paz. Valeria y su abuela se quedaron a vivir con ellos, no como sirvientas, sino como familia. La habitación de servicio se transformó en una suite acogedora para Lilia, y Valeria se convirtió en la hermana mayor que Emma y Sofía nunca tuvieron, la guardiana que les había salvado la vida 2 veces, primero con su amor, luego con su valor. Una tarde, meses después, con el sol entibiendo el jardín, donde las gemelas, ahora saludables y radiantes, gateaban sobre el césped, Camila se sentó junto a Valeria. «Nunca podré pagarte lo que hiciste», dijo Camila. Tomando la mano de la joven, «me devolviste a mis hijas». Valeria sonrió, una sonrisa tranquila y genuina que por fin llegaba a sus ojos. «Usted me devolvió a mi abuela y a mí misma». Miraron a las niñas que reían al perseguir una mariposa. El contraste no podía ser mayor de la oscuridad de la ambición y la manipulación a la simple pura luz de la vida. Camila recordó la primera vez que vio a Valeria dormir con sus hijas en brazos. Había pensado que el amor era lo que les faltaba. Y tenía razón, pero no solo el amor de una cuidadora. Era el amor que se tiene por la verdad, por la justicia y por la feroz voluntad de proteger a los que amamos, incluso cuando el precio a pagar es todo lo que tenemos. El silencio dorado que ahora llenaba su casa no era la ausencia de sonido, era la presencia de la paz, un pis ganado con lágrimas, con coraje y con el latido constante del amor, el arma más poderosa contra incluso la más elaborada de las maldades. Y en ese jardín, bajo el sol, con las risas de sus hijas como música de fondo, Camila Harrington, la mujer que lo tenía todo, comprendió que al final, lo único que realmente importaba, lo había encontrado en el lugar más inesperado, en el corazón de la sirvienta que se había convertido en hermana, y en la lucha que había unido sus destinos para siempre. No quedaba un cabo suelto, solo el tejido fuerte y reparado de una familia, lista para abrazar el futuro, sin miedo.